cristalinos a aquellos en los que los átomos, iones o moléculas se repiten de forma ordenada y periódica, y su estructura está ordenada y se expande en 3 dimensiones en el espacio, a menos que fuerzas externas intervengan. También se los conoce como cristalinos porque sus partículas microscópicas poseen una fórmula regular. Estos sólidos se dividen en 4 tipos: molecular, que son aquellos compuestos por moléculas unidas por fuerzas interparticulares; los atómicos, que son blandos, con punto de fusión bajo y pocos conductores; los iónicos, que están compuestos por iones positivos y negativos unidos por una atracción ion-ion, y están constituidos por 3 formas principales: agujeros trigonales, tetraedrales y octoedrales. Y por último, los metálicos, en los que cada punto de su masa está compuesto por algún metal y sus electrones están desordenados. Estos se clasifican según las redes de Bravais, el cual es un agrupamiento de estructuras cristalinas según el sistema axial. Este sistema de red consiste en un conjunto de 3 ejes en una disposición geométrica particular. Hay 7 sistemas de celosía según las redes de Bravais, en el cual tenemos los triclínicos, monoclínicos, ortorrómbicos, tetragonales. Luego tenemos por último los hexagonales, trigonales y cúbicos. Luego tenemos los que son los sólidos amorfos. Un sólido amorfo es aquel el cual posee una estructura desordenada, carecen de forma bien definida. Al ver un sólido en escala molecular, veríamos que sus moléculas están relativamente fijas en sus posiciones, pero que su disposición es irregular. Las partículas tienen mínima o casi nula libertad de movimiento, por lo que no presentan celdillas elementales ni caras. Por ejemplo, podría ser el vidrio, u otro ejemplo podrían ser las gomas o ciertos plásticos, o en el alquitrán. Una de sus propiedades es que sus propiedades físicas macroscópicas son isotrópicas. Las moléculas están distribuidas al azar e idénticas en todas las direcciones. También tienen una temperatura única en la cual sus propiedades experimentan cambios importantes, conocidas como temperaturas de transición vítrea. Otra propiedad de los sólidos amorfos es que se pueden asegurar que manifiestan las propiedades de los cristales. Un ejemplo es al aplicar una carga a un material amorfo en un intervalo racionado de tiempo. Dicha sustancia desarrolla una deformación pseudopermanente, es decir, que fluirá como si fuera un líquido en viscosidad muy alta. Y por último, otra propiedad a destacar es respecto del magnetismo de estos. Los metales amorfos presentan las propiedades magnéticas más notables, comportándose como materiales ferromagnéticos. Bueno, diferencia entre sólidos cristalinos y amorfos. La principal diferencia entre estos es su estructura. En los sólidos cristalinos se destaca que los átomos están ordenados a lo largo de toda su estructura, mientras que en los amorfos no se puede predecir nunca dónde se encontrará el próximo átomo. Este hecho se basa en los diferentes métodos de diferenciación, en los cuales también se presentan las diferencias de calorimetría y difracción. El primero consiste en medir la cantidad de calor que un sólido puede captar o ceder. En cuanto a los sólidos amorfos, su disposición es irregular, ya que sus átomos poseen un desorden bastante elevado con respecto a lo que son los sólidos cristalinos. A la hora de la cristalización, este desorden hace que la variación de calor sea muy suave. Sin embargo, el calor específico de un sólido cristalino muestra un pico muy estrecho y bien definido a una temperatura específica. Y en la difracción, un sólido cristalino, la disposición de sus átomos guarda simetría, siendo esta la razón en la que su diagrama en la difracción por rayos X muestra varios picos bien definidos a unos ángulos determinados. En los sólidos amorfos, los átomos, como están dispuestos al azar, se observan picos en su diagrama de difracción que están caracterizados por ser anchos de manera angular. Bueno, tipos de cristal. En cristales iónicos podemos ver que están formados por aniones y cationes de distinto tamaño. Las fuerzas de cohesión son debidas a enlaces iónicos, por lo que su energía de enlace oscila en torno a los 100 kJ sobre mol. Principalmente se caracterizan por ser duros y frágiles, con un elevado punto de fusión, siendo además buenos conductores de calor como de electricidad en estado líquido. Unos ejemplos de estos son el cloruro de sodio
y el cloruro de potasio. Después en cristales covalentes, las fuerzas de cohesión son debidas a enlaces covalentes, por lo que las uniones presentan energía del orden entre 100 y 1000 kJ sobre mol. Se caracterizan por ser duros e incomprensibles y malos a la hora de conducir calor y electricidad. Ejemplos son grafito, diamante, etc. Después tenemos los cristales moleculares, que están constituidos por moléculas. Las fuerzas de cohesión son debidas a puentes de hidrógeno y a fuerzas de Van der Waals, que son de intensidad reducida. Por ello, su energía de cohesión es del orden 1 kJ sobre mol. Son principalmente blandos, además de comprensibles y deformables, con un bajo punto de fusión, siendo también malos conductores de calor y electricidad. Un ejemplo de esto también son el hielo, y etc. Y por último tenemos los cristales metálicos, que cada punto de masa los constituye un átomo de metal. Los electrones están deslocalizados, moviéndose por todo el cristal, caracterizados por una buena resistencia ante esfuerzos externos y siendo buenos para conducir calor y electricidad. Unos ejemplos de estos son el litio, el calcio y el sodio. Y ahí tenemos. Ahí está, profe. Gracias por compartir el video, chicos. Para los otros grupos, vuelvo a decir, estos chicos que tenían que hacer las primeras presentaciones están relativamente solitos, entonces pueden tomarse por ahí un poquito más de esos 5 minutos. No va a pasar lo mismo con los grupos que vienen todos en una misma clase, ¿bien? Por favor, ahí sí no se vayan de 5 minutos y medio. Los chicos estuvieron un poco más de 6 minutos, un poco bastante más de 6 minutos, pero bien. Cumplieron los solicitados y quedan que ustedes comparen diferencias entre sólidos amorfos y cristalinos. Yo los felicito por el trabajo, sí, obviamente que eso ni hablar. Gracias, profe. Pero lo que les diría para alguna otra próxima presentación que ustedes tengan que hacer, o sus compañeros tengan que hacer en esta asignatura, fíjense el color de las letras, ¿sí? Los fondos blancos ayudan a que se vean mejor las letras, y si no hay que jugar con algo más con las letras para que... Yo miraba en el celular y veía lindo, mi computadora es viejita, entonces se ve feo, pero bueno, eso es mi problema. En la computadora se veía muy bonito, la presentación fue muy linda, pero por ahí me costaba leer mucha información en forma de letras, ¿sí? Por ahí, para otros puede ser interesante que pongan pocas letras y algún movimiento de esas letras que van, vienen y entran y van la información, que por ahí también la hace más amena a la charla, y bien científica estuvo, ¿sí? Ahora van a ver que yo cuando lo dé va a haber muchos temas que los voy a tocar un poquito por encima nomás, como para que tengan una idea de cuánto estudiar para el parcial, más que nada, ¿sí? ¿Cuál es el nivel que les solicitamos? Pero la verdad que estuvo muy linda y con mucha información, ¿sí? Gracias, chicos. Bueno, profe, muchas gracias, profe. y también por el consejo. Gracias. Ahora leo quiénes son los que me gustaría que me entreguen, no que me gustaría, sino que van a tener que entregar su devolución numérica, con lo que más gustó, lo que menos gustó, y dándome el nombre de ustedes porque yo no los tengo agendados, entonces yo no sé quién me responde. Alarcón Ezequiel, Brogui, Cabrera, Gómez Jonathan, Canteros, Casco Gustavo, Trajiay, ¿puede ser? Juan Pablo. ¿Está bien tu apellido? Vale. Benítez Martín y Miranda. Ariano, ¿sí? Por favor, chicos, anótense. Ustedes seguramente todos fueron tomando nota de lo que decían los compañeros y de lo que... ¿Profe? ¿Sí? ¿Le mandamos después de la clase o ahora? Como ustedes quieran. Yo igual ahora no voy a mirar porque tengo que dar la clase, pero no hay ningún problema. Por WhatsApp me mandás donde vos decís soy Juan Pablo Trayay, y acá en el Zoom me voy a cambiar y voy a poner Trayay Juan Pablo, pero en el WhatsApp me vas a pasar tu nombre y apellido. Mi calificación para el grupo de sólidos sería 8, 7, 6, 5, ¿sí? Yo creo que por debajo de 5 nadie lo va a poner, creo.
estoy abierta a las posiciones de todos, y poner lo que más les gustó y lo que menos gustó, ¿sí? Recuerden que 8 significa un 10, ¿sí? Estuvo espectacular, me gustó todo, cambiaría quizás algo que mucho no me gustó, porque obviamente siempre hay algo que gusta menos, ¿sí? No quiere decir que no gustó, sino que gustó un poquito menos. Lo cual a mí me hace ver si de lo que me pasaba han tenido que ver. Sólidos, ponerle nomás try ahí, ¿sí? Yo ya voy a saber porque yo hoy voy a juntar la información de ustedes y del... aclárenme, chicos, ustedes qué cursos son, ¿sí? Porque tengo miedo que se me confundan con el grupo del B. Pónganme segundo A, por favor. Porque ayer no pude bajar la información del B y no vaya a ser que compartan calificación. Igual con los nombres yo sé quiénes son, pero cuanta más info me pongan ahí, al menos tengan que ir a buscar de qué se debe, mejor. Lo que les contaba a los compañeros ¿están viendo que estoy compartiendo o no? No, todavía no. Bueno, les decía a los compañeros del B que ustedes ya saben que yo entregué ya hace una semana un cuestionario guía para ver qué es lo que tendrían que estudiar de soluciones para el parcial. Y ¿La también, guía de autoestudio? Sí. Y ahora subí ya, con ustedes ya la subí a la clase de hoy, donde ustedes van a encontrar también la clase de la semana que viene sobre soluciones. De tal manera que ya... Yo estoy compartiendo, pero viene lento el tema. A mí me parece, ha empezado a compartir pantalla, pero no. Sí, a mí también el celular me da el redondito diciéndome que he comenzado. En la computadora está como blanca y empezando a... Viene lentito, chicos. Se va a tomar su tiempo. Le hago una consulta mientras, profe. Sí. Mi grupo tiene lo que es calorimetría y ley de Hess. Sí. Pero tenemos que dejar en claro lo que es entalpía para ello, y no sé si el grupo de entalpía, no sé qué tanto vamos a ahondar en detalle como para poder dar a entender nuestro tema. Bien, ustedes sí van a tener que leer entalpía para poder comprender su tema y poder explicarles el tema. Pero eso es para ustedes, ¿sí? Eso es para ustedes. A mí me presentan qué significa que se puede utilizar la ley de Hess, qué propone Hess en su ley, ¿sí? Y es casi imposible poder explicar ley de Hess sin entalpía, claro. Hacer un ejercicio, ¿sí? Entonces, ya voté. Uy, uno se fue a la votación. No es para votar, es para calificar. Disculpe, profe, le tengo otra consulta. Bueno, pero aguantame que le explique. Hacen un ejercicio, lo muestran con animación o algo por el estilo, y ahí van contando qué se puede ir haciendo. Se puede girar la ecuación química, por qué al girar la ecuación química cambia el signo, que van a tener que hacer relación a decirle como han explicado otros grupos, porque seguramente que algún grupo ya explicó algo de eso, ¿sí? De que la misma ecuación química puede ser vista del otro lado y lo que antes era endotérmico termina siendo exotérmico si vos das vuelta a la ecuación química, por ejemplo, ¿sí? Claro. Bueno, ese tipo de cosas tienen que aclararlas, ¿eh? Van a ir contando, por más que digan, como dije a un grupo anterior, a ustedes no les importa quién dio ese grupo, un grupo anterior. Se supone que algún grupo lo dijo. Por eso vuelvo a decir, los grupos eran de 4, porque si algunos se fueron bajando, que yo esperaba que no, que por más que lleguen a no promocionar igual que con su grupo, también sabemos que muchos se pueden ir bajando, porque a mí no me sirve para que me vaya a preocupar, pero a un compañero le podía servir por lo menos que uno quede. Con que quede uno solo, ayer me dio uno solo a mí la exposición. ¿Eh? Bueno, escucho la otra pregunta, mientras esto viene lento. Profe, yo hice la entrega del trabajo teórico, pero recién lo estuve revisando y me di cuenta que no puse los nombres de mis compañeros. ¿Se puede hacer una... Eliminala. ¿La Eliminala. Sí, fíjate que puedas eliminarla. Yo no abrí ninguna todavía, así que estimo que sí que vas a poder. No pongo editar entrega, sino directamente lo elimino y lo vuelvo a editar y lo vuelvo a...
Exactamente, cambialo, porque ustedes tienen espacio para 2 archivos, ¿sí? Ajá. Si vos ya me pones un segundo archivo ahora, te estaría yo inhabilitando para que la corrección me la envíes. Ah, entonces lo elimino directamente. Eliminalo, haz el cambio que tenés que hacer, y sí lo que te voy a pedir es que para mañana a la tarde ya esté por ahí, por las dudas, que yo justamente el jueves me ponga a trabajar temprano en No, eso. sí, ya se lo mando, solo le quería hacer esa pregunta porque dice editar entrega, pero dice que solo se pueden hacer 2 entregas, así que no entendía si la edito, ya después no voy a poder hacer la corrección. Yo pregunto, ¿hablo con Alejandro? No, con Aramayo, Mariano. Ah, Sí, bien. si borras no te va a dejar volver a subir después. Si estoy hablando con Alejandro, me muero porque ya, el de él ya sí vi, ya corregí, ya envié, o sea, él no puede bajarlo ya. No, no, Bueno, yo sí, lo subí hoy a la noche, no revisó nada, no miró nada. no hay problema. Me parece que vamos a tener que ir por la segunda opción, ¿eh? Si no puedo compartir. La segunda opción es ustedes miran en su casa y yo hablo. O alguien me pasa el PowerPoint. Algunos de los que están de anfitriones podrían, si quieren. Porque acá, ahora cómo hago yo para dejar de compartir, no sé, pero... Ahí habría que negociar unos puntitos para el parcial. ¿No? Pero qué cosa, ¿eh? El No, otro si lo grupo ponemos así, me ofrezco. me quiere arreglar la computadora y no y que le apruebe la materia. Usted, Yo pedí puntitos nomás, tampoco hay que exigir tanto. Profe, pero ese buen trato. La computadora empezó, no, paren. No, se están equivocando. El de que le arreglen la computadora es buena esa, profe. No sé, tendría que aprovechar. ¿Me ves? No, bueno, voy a dejar de compartir. ¿Alguien podría hacerlo? Si no, yo hablo y ustedes miran. Profe, ¿alguien podría compartir la pantalla y el que comparte le puede dar el control remoto a usted para que usted controle la pantalla del que comparte en el PowerPoint? Ah, no me diga, no, ya tanto no sé yo. No, pero Ustedes tiene que hagan apretar toda 2 esa botones, parte. profe, y ya lo controla. Ah, control a distancia, no sabía que existía eso. Bien, ahora cambiate de nombre, Galvez Díaz, ponete el apellido primero. Yo ahí ya puse dejar de compartir, pero no sé qué va a pasar con esto. Hay gente que le estoy haciendo por tanto tiempo. ¿Quiere que comparta, profe? No es su culpa, profe, lo sabemos ya que no es su culpa, estamos todos a penales. Perdón, pero me mata saber que tenemos tan cortos tiempos para el parcial, porque justo esta es el parcial que viene encima de la clase. A ver si... La semana que viene, miércoles. Responde. Qué suerte que estaba sentado. Mi corazón. Fíjate el cronograma, pero seguro que te entran los 3 estados de agregación y soluciones en teoría. Ese que se está enterando. ¿Qué temas entran? Se atacó, me preguntó como diciendo. Profe, pero el parcial no. Yo estoy igual, profe. No, lo peor es que yo todavía no armé las preguntas en el campus. Y les digo que prefiero armar en el campus, por más que me lleve mucho tiempo armarla, por lo menos tiene autocorrección. Me muero, tengo que corregir 100 parciales, por más que sean relativamente opciones. Malos. Ah, perdón, pensé que decir por más que sean relativamente malos. No, por más que sean opciones, o sea, más o menos, Alejandro, sí, porque no se nos ocurrió hacer 4 parciales. No digan nada, porque los profes de práctica digan que también ellos dieron consentimiento de que sí, porque... Profe, disculpe la molestia. Sí. ¿Cuándo tenemos el parcial? ¿El miércoles? La semana que viene. La semana que viene. Juan Cruz, sí. No, bueno, muchas gracias.
No te vayas, porque vos me dejás la compu prendida, te vas y te perdés la parte importante, ¿viste? Justo me levanté para hacer algo por eso. Y vengo y están hablando del parcial por eso. Yo me levanté a preparar el TERE, por ejemplo, ni bien terminaron mis compañeros, así que no sé, por ejemplo, si me nombró a mí para la calificación, estoy en el orden. Porque no escuché ¿Vos si me sos? nombró o no. Yo soy Carvalho. No, zafaste, Carvalho. Ah, bueno. Profe, ¿quiere que No, comparta la pantalla? me avisa lo mismo, yo soy Aramayo. Yo quiero, ¿sabes cuál es mi único inconveniente? Que todavía no puedo dejar de compartir porque la computadora está como loca, se prende, se apaga, ¿no? Que se prende, no, se mueve todo. Salga de la sí, es reunión, verdad. profe. Salga de la reunión y vuelva a entrar. Estoy intentando. Ya le puse que cierre, pero tampoco es como que hace lo que quiere, ¿vieron esos hijos malcriados? Voy a salir de internet, me parece. ¿Eh? O prenda una vela. ¿Y rezo? Profe, y si sale y vuelve a entrar a la reunión. Sí, No, ya ¿sabes lo lo que intentó, hice? pero Lo que no. pasa es que Quedó no me deja, trabado. se mueven todas las cosas que toco, se mueven. Lo que hice, que creo que va a ser suficiente, fue cerrar el Google. O sea, me tengo que ir de alguna manera. Casi parecido a lo que decía el compañero de que apague la computadora. El tema es que si ahí se traba todo, no le va a quedar otra más que apagar. Profe, de última intente cerrar desde el administrador de tareas. No le pidas eso, por favor. No le pidas Ahí eso. cerró. Ahí Bien. apagué la computadora, chicos. Y fíjense cómo Bien. sigo acá mirando. Juanchita, ahí justo viene mi hijo. Tráeme, hijito, el cargador de la compu, ¿sí? Pudiste hacer la prueba, bueno. Bueno, tráeme mi cargador, por favor. Ahora explíquenme ustedes que saben mucho, ¿por qué sigue Natalia Barrios con el circulito si yo ya apagué la computadora? Y porque el Zoom la detecta online todavía, pero Porque se enseguida tildó, la va a profe. desconectar. Se tildó y llegó. Ahí te apagó, dijo. Si no, que apriete Alt F4 nomás y se cierre todo. Mira la computadora, no puedo Sí, apretar no, más nada. Si está ya la apagó, apagada. ya. En la otra, claro. Y bueno, Ahí y está, ahí le profe. figura a ella todavía Ahora presente, pero es porque Zoom la detecta presente todavía porque sigue conectada Ahí ya al Soy cortó. computador. omnipresente, chicos. Soy omnipresente, por eso es. Bueno, ahora sí. ¿Quién me...? Si me pasa, profe, yo comparto, no tengo problema. ¿Está en el campus? ¿Que murieron todos los anfitriones ahora? ¿Cómo ¿No? quedamos? Yo puse varios coanfitriones. ¿Están ahí todavía? Yo Sí, ahí estoy el celular, profe. O sea, yo sí, ya me sabemos, Gorrión. encantaría, pero no. Los otros dos. Ay, por favor, esta clase, esto parece una reunión de amigos, no una clase. ¿Quién dijo que no somos amigos? Volví Ahora a cuando la- hagamos la prueba, ahí sí nos olvidamos, pero... No, profe, todo para uno y uno para todo cuando tengamos que aprobar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el parcial lo hacen en grupo? No. Cri, cri. Que los profesores siempre No, tenemos la profe, fantasía, eso no les Ya cuento. nos Los exhibiste. profes siempre tenemos la fantasía esa de que ustedes nos copien, así que cuidado. Me refería a que nosotros le ayudamos a usted ahora y usted nos ayuda en el parcial. Ah, no, profe, nosotros solo Claro. estudiamos en grupo, pero después cada uno hace solo nomás. sí, sí. Estudiar en grupo hace bien. Traten de hacerlo porque no solo para estudiar es bueno. O sea, nos enseña a compartir situaciones de obligatoriedad, que después en el trabajo hace bien. Bueno, ¿quién me comparte? Ay, por favor, yo necesito dar clase. La profe está al borde de un ataque de nervios. Mira, si El PDF, profe, disculpe, el PDF es el de propiedades de sólidos, ¿no? Sí.
Ya le digo. El de semana 11, unidad 5. Debería ser. Sí, acá lo tengo abierto. Acá. Unidad 5 y unidad 6. Yo quiero pensar que el que le subí es el correcto nomás. Es lo único que quiero pensar. Pero a esta altura. Ahí intento compartir la pantalla, profe. A ver si... Por favor, dale. ¿Cómo? Ahí se ve. ¿Es este, profe? Perfecto. O sea, yo no leo, pero ¿querés ponerlo para compartir, para exponer, nomás te digo la presentación? Bien. Arrancamos, a ver si yo puedo seguir hablando ahora después de todas las cosas que ya se me vienen a la cabeza. Chicos, entonces vamos a terminar la clase de la unidad de los 3 estados de agregación y vamos a intentar dar soluciones, ¿bien? Aunque sea una parte de soluciones como en el grupo del B. Lo primero que tenemos que ver, además de las propiedades de todos los sólidos en general, que ya los hemos visto anteriormente y los compañeros de hoy también ya los comentaron, es una gran separación que hay. No todos los sólidos tienen un comportamiento igual. Por lo tanto, tenemos sólidos llamados sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Amorfo no significa que no tenga forma. Lo que hace es que sus moléculas están distribuidas de una manera donde no hay una estructura que se repite una gran cantidad de veces en la estructura de ese sólido. Eso es por el cual se denomina sólidos amorfos. También vítreos, como hoy dijo el compañero, un ejemplo muy común de los sólidos amorfos, justamente el vidrio. El vidrio cuando se rompe, a todos nos ha pasado desgraciadamente que se nos rompa algo de vidrio y vemos que no se rompe con una estructura, sino que se hace como pedacitos que no tienen todos la misma forma. Entonces, justamente al romperse lo hace de manera irregular, que dice, es la forma que dice ahí, de formas y bordes irregulares. Con respecto al punto de fusión que tienen, fíjense que en la imagen ustedes pueden divisar a una persona haciendo alguna estructura de vidrio, y para eso, gracias, para eso justamente lo que está haciendo es soplando el vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio no pasa, como cualquier sólido amorfo, no pasa desde un valor de temperatura de estado sólido a un estado líquido, sino que va sufriendo un proceso de ablandamiento hasta que llega al valor de su punto de fusión. ¿Bien? Entonces, esto es lo que le permite trabajarse, por ejemplo, como se trabaja el sólido a la hora de estar soplándose. Que, es decir, sí, no sé si es maleable la palabra, ¿sí? Porque lo maleable vendría por otro lado, pero sí al hacerlo más flojo, más liviano, permite que dándole una cierta presión, generar ese movimiento. Lo mismo sucede con las botellas de PET, las botellas de PET o de polipropileno, cualquier plástico que es policarbonato, perdón, me expresé mal. Justamente lo que se hace es calentar, se calienta la preforma, se llama, que es un tubito, lo habrán visto, los tubitos esos de preforma, yo no tengo ninguno a mano, porque no pensaba hablar de eso, pero cuando si no me equivoco, esos vienen como un tubo de ensayo, pero de plástico, y los inflan con aire caliente. Exactamente, más que con aire caliente lo que hace es, pasa por un espacio donde tienen unas velitas, como un calentadorcito, ¿vieron esos de la casa, digamos, las estufas? Tienen esas velitas de un cierto tamaño por el cual pasan mediante una cinta de transporte, ¿sí? Donde hay un cierto calor que uno lo va midiendo y lo va determinando para que trabaje de determinada manera, todo es automatizado. Se va calentando ese PET, el polietilentalato, se calienta y ahí se ablanda. Ahí al estar ya más caliente, estar ablandado, ¿sí? Se le da se le sopla aire con una cierta presión. Eso está dentro de un molde, ¿sí? Que es lo que hace, y está frío el molde tiene que estar bien frío, generalmente se refrigera con agua.
Entonces, al estar frío, lo que hace es llegar hasta esa altura, tomar esa forma, y al estar frío se solidifica nuevamente, no es que se solidifica, sino que queda otra vez en el estado bien sólido, que lo podemos ver no blando, y ya está la botella soplada, ¿sí? Así se hacen las botellas de PET. Yo trabajo en tubito, así que lo veo a eso, por eso les explico más o menos como para que tengan una idea. De haberme avivado, hubiese podido filmar algo de esto y haber compartido con ustedes eso que estaba interesante. Eso explica su alias en el WhatsApp. Claro, cuando hoy lo vi tantas veces en Teletubito, dije, los chicos se habrán dado cuenta por qué, o qué, bueno. Yo originalmente pensaba que era su apellido. No. Es más fácil el mío, Barrios nomás. Bueno, en cambio, los sólidos cristalinos, también, como se acordarán que los compañeros comentaron, lo que tienen es que tiene una estructura llamada celda unitaria, que es la que se repite infinitesimamente dentro de la estructura de ese trozo de sólido, ¿sí? Es decir, sus átomos, sus moléculas están ubicadas de manera regular, de tal manera que cuando se genera un corte, el corte que se genera siguiendo esos planos de clivaje se denominan, ¿sí? O sea, esas estructuras, esas celdas unitarias que se tienen. Entonces, simplemente cuando se rompe, podemos ver que ya es completamente diferente. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los témpanos de hielo. O sea, el hielo también lo hace de esa manera, solidifica de esa manera. También, si este tipo de compuestos lo que tienen, sí, podemos hablar de un punto de fusión, un valor determinado de temperatura, cierta presión, que se llega a esa temperatura, cierta presión, y se obtiene su punto de fusión, sí o sí. Bien, lo que no sucedía con los otros sólidos, sino que recuerden que era un rango, ¿sí? Con respecto a si es anisótropos o isótropos, ¿viste? La parte de los compuestos que son cristalinos son anisótropos. Recuerden que ¿por qué es eso? Porque de acuerdo, creo que eso lo comentaban también los compañeros, de acuerdo a qué dirección tenga el rayo que lo está atravesando, puede que corra por la celda unitaria de una determinada manera o de otra. Entonces, como depende cómo tenga que atravesar esa celda unitaria, vas a tener las diferentes variaciones, por ejemplo, en la longitud de onda que absorbe o que emite, ¿sí? En cambio, los sólidos amorfos, justamente esta falta de forma hace que no importa hacia dónde, falta de una forma regular que se repita, ¿sí? Que es totalmente irregular. No importa cómo atraviesan los distintos rayos, siempre la lectura es la misma. Ahora sí podemos pasar de filminar. O sea, profe, que los amorfos son isótropos. Son isótropos, exactamente. Lo explico porque generalmente uno tiende a pensar que todo lo malo, digamos, entre comillas, o todo lo que es raro, les pasa a los sólidos amorfos, ¿sí? Sin embargo, ellos son isótropos, y los anisótropos son justamente los cristalinos. Esto yo más o menos lo dije recién, los compañeros hablaron es más de la técnica de difracción de rayos X, que ya supera lo que yo estaba por decir, simplemente comentarles que la manera que se tiene de poder conocer cuál es la forma, la celda unitaria de cada sólido cristalino, es utilizando la difracción de rayos X. Yo no iba a entrar mucho más que ese comentario, ¿sí? Podemos pasar. Bueno, mostrar las diferentes formas, pero eso ya lo hicieron los compañeros, lo hicieron muy bien. Bueno, nuevamente estábamos simplemente lo que habían visto con los compañeros también en forma de rayas, digamos, y puntos, ¿sí? De varillas y puntos, para hablar correctamente. Acá lo podemos ver solamente con las esferas. Una cúbica sencilla, una cúbica centrada en el cuerpo, que tiene que ver cuando hay una molécula o un ion o un átomo en el centro del cubo, como pueden ver justamente la imagen de arriba, la que está el cursor, ¿sí? Es mucho más, se puede observar mejor, ¿sí? Pero eso es lo mismo la de abajo. Y si no, también otra de las celdas bastante comunes, o sea, las más sencillas para hablar, son las celdas centradas también, pero en las caras, donde lo que tienen son átomos o moléculas justamente en las caras de ese cubo. La cúbica, las más
básica, digamos, la más fácil de explicar, podemos pasar a la próxima. Y justamente acá ven la del cloruro de sodio, donde si nosotros nos situamos en un cloruro, ven que no solo se utilizan distintos colores para hablar de cloruro y de sodio, sino que también las dimensiones son diferentes. Se aprecia eso, ¿verdad? ¿A qué puede deberse que se utilicen esas dimensiones diferentes? ¿A que tienen masas distintas? No en este caso. ¿Es distinto el radio atómico? El radio atómico. Recuerden que los cationes siempre disminuyen el radio atómico según sea el... Justo me puse a mirar algo acá. Según sea el átomo del cual se trate. Sin embargo, todos los aniones aumentan el radio atómico. Entonces, justamente lo que estamos observando ahí, cosa de que simplemente mirándolo podamos hasta identificar cuál es el cloruro y cuál es el sodio. No tienen masas tan diferentes, ¿sí? Pueden observar también que si ustedes se sitúan, si pueden observar, vieron que son 1, 2, 3, 4, son 8 cubos que se están enganchando entre sí, ¿sí? Siempre las uniones son entre anión y catión. Fíjense que para cada anión está unido solo a cationes, ¿sí? Y el catión, por ejemplo, el central ese que vemos en el medio de los 8 cubos, está unido hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ustedes me ven a mí cuando hablo, ¿sí? 5 y 6. Átomos de cloruros están alrededor del catión sodio. El número de coordinación de los iones es 6. Lo mismo que le pasa al sodio, si pusiésemos mayor cantidad de cubos, veríamos que también sucede en el caso de cloruros. Con respecto al resto, yo no voy a dar mucha más información, ¿sí? Todo esto tienen fórmulas para calcularlo, tenemos no solamente para las cúbicas, tenemos también para los otros tipos de celdas. Se complica demasiado, no tiene más sentido, ¿sí? ¿Pasamos a otra? ¿Se durmió el secretario o se me congeló la pantalla? Ahí está. Sí, yo también pensé, no lo quise decir porque todavía que el secretario me está ayudando, quejarme, viste, ya es de muy cara dura lo mío. Bueno, los sólidos cristalinos, también los compañeros comentaron que podían dividirse a su vez en 4 tipos de sólidos con características muy particulares. El primero que vamos a ver es de sólidos moleculares. Hacenle clic y como su nombre lo indica, está formado por moléculas. ¿Sí? Si le haces un clic lo vemos. Fíjense, ahí hay ejemplos. Vemos el agua, vemos el dióxido de carbono sólido. Clic, clic. Ayúdame porque no me la acuerdo toda de memoria. ¿Sí? Son compuestos que están formados por moléculas. Las moléculas entre sí están formando, fíjense, si yo miro los ejemplos que me da hidrógeno, dióxido de carbono, son moléculas que no tienen una diferencia de electronegatividad muy alta, sino más bien baja, y algunas cero, como el caso del hidrógeno, el yodo. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando eso sucedía, no había, ¿qué es lo que no se presentaban? Eran los dipolos permanentes, no había dipolos permanentes. Cuanto menos dipolos permanentes existían, las uniones entre las moléculas eran uniones más débiles. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que solamente cuando había mayor diferencia de electronegatividad se formaban bien los dipolos. Al tener mayor dipolos, las fuerzas de uniones se parecían mucho más a la electrostática, por lo tanto eran mucho más fuertes. Cuando eso disminuía la fuerza intermolecular de esas moléculas. Al disminuir esas fuerzas intermolecular, hace que yo necesite poca energía cinética que le dé a esa molécula para romper esos enlaces. Porque con poca energía la rompo, porque no son fuerzas muy, muy grandes. Lo cual, yo esa energía cinética la doy dándole calor, por lo tanto hago que los puntos de fusión y de ebullición de estos sólidos sean bastante bajos. Bien. Por otro lado, habíamos dicho, son moléculas, ¿sí? Poco polares,
si son poco polares esas moléculas, van a ser insolubles en solventes como el agua. El agua se caracteriza por ser bastante polar, ¿sí? Entonces, si yo veo un compuesto bastante polar, lo que voy a tener entonces es justamente necesidad de disolver. Ya vamos a ver cuando veamos soluciones, capaz la clase que viene, pues esta clase no vamos a alcanzar, vamos a ver cómo los solventes polares disuelven mucho más fácilmente a los compuestos polares. En este caso hay poca polaridad, por lo tanto no van a ser casi solubles, o se puede decir que son mayoritariamente insolubles. Recuerden que estoy hablando de características generales, ¿bien? Generalmente tal cosa, ¿sí? No puedo decir que sí o sí esto. Sin embargo, en aquellos solventes que son no polares, que se parecen más, van a ser más solubles. Por ejemplo, ellos son el benceno. El hecho de que sean moléculas, vamos a lo que estoy queriendo decir, son moléculas. No hay iones libres en ningún momento, ni por más que yo pueda lograr que se solubilice. ¿Sí? Al no haber iones libres, no puedo hacer que haya conducción de electricidad. Por lo tanto, son no conductoras de la electricidad, obviamente en su estado puro. ¿Bien? Porque como un ejemplo de ello es el agua. Si yo llego a disolver un compuesto iónico ahí, obviamente que sí. Bueno, ¿seguimos? Perfecto. Entonces, los sólidos de red covalente es otro de los grupos que tendríamos que ver. Los sólidos de red covalente generalmente, como su nombre lo indica, están formados por compuestos que se unen entre ellos de manera covalente, ¿sí? Elementos unidos de manera covalente. Esas uniones covalentes generan una red. Fíjense ahí en ese dibujito en rojo, cómo se pueden ver planos de redes de carbonos. Esos puntitos son carbonos. Y el color que tienen es justamente como para que ustedes puedan ver como planos que se generan. Esos planos que se generan son muy comunes en elementos como el grafito. El grafito es carbono, es una de las maneras en las cuales se encuentra carbono. Este compuesto, el grafito, lo usamos en los lápices, de tal manera que cuando pasamos el lápiz, sin siquiera tener que hacer mucha fuerza, dejamos un rastro de color, ¿sí? Debido al grafito. Es decir, que el grafito entonces es blando. Sin embargo, otros compuestos, como por ejemplo el diamante, también forma parte de los compuestos conocidos como de sólidos de red covalente. Ahí al lado del diamante pueden observar cómo se forman esas redes. Ya no son redes en forma de planos, sino fíjense que son redes un poco más complicadas, igual que la del dióxido de silicio que pueden observar ahí, que es muy común en la arena. Tanto el grafito, los silicatos, el cuarzo, son muy duros, a diferencia del grafito, ¿sí? De lo que estábamos dando. Entonces, generalmente son duros, exceptuando el grafito. ¿Bien? Tienen puntos de fusión muy elevados. ¿Por qué? Porque esta estructura que forman son estructuras muy estables. Entonces necesito darle mucha temperatura para lograr romper. Ustedes, yo dije que el diamante es muy duro, y eso creo que todos hemos escuchado alguna vez, que la única forma de romper un diamante es con otro diamante, ¿sí? Son malos conductores eléctricos, y obviamente porque son compuestos covalentes. Y nos recordamos que qué características tenían los compuestos covalentes que tuvimos en el parcial anterior. Recordábamos que son siempre no conductores de electricidad, ¿sí? Siempre, ni siquiera, y no podemos hablar de que puedan ser solubles. Siempre decíamos que eran insolubles en agua, que es el como más común que tenemos. O sea, profe, para... No dije nada. Con respecto a la pregunta que me hicieron, la verdad que si te digo algo te miento, ¿sí? Tendría que informarme un poquito más con respecto a la presión del diamante, ¿sí? Bueno, podemos pasar, chicos. ¿Sí? ¿El grafito no era conductor de electricidad, por casualidad? El grafito sí es conductor. Justamente el grafito tiene comportamientos diferentes, ¿sí? Mete un lápiz al enchufe y averigualo. No hagan esas cosas. Pueden decir la profe. No, con un foco de Edison es mejor. Bueno,
Cámbienme de diapositiva que estamos atrasados. Por favor, secretario. Bien, tenemos todavía 40 minutos, recién miré para... O sea, ¿ustedes tienen clases todas las 18:45 o 18:50 arranca su clase? Usted siga nomás, profe, de última se le explicará al siguiente que tuvimos un par de problemas nomás y listo. Sí, pero no es justo, así que voy a tratar de 18:40 de tratar de ir un poquito más rápido. Tampoco es justo que hayamos tenido 60 problemas por culpa de internet, de luz, de esto, y bueno. Pero El otro profe tiene que entender también. Culpa. Bueno, sólidos iónicos, entonces este es otro grupo. Como su nombre indica, la unión que tienen estos sólidos desde el punto de vista dentro de la molécula es iónica, ¿sí? Ion, catión y anión, ¿sí? Catión y anión. Ese catión y anión hace que luego las fuerzas que unen a este sólido, ¿sí? A estas distintas moléculas, se llaman fuerzas electrostáticas. Son fuerzas muy fuertes, que es muy difícil de poder romperlo, ¿sí? Por lo tanto, es muy común que tengan puntos de fusión alto, que no sean volátiles. ¿Se acuerdan que la volatilidad tiene que ver con la presión de vapor? Entonces, aquellos compuestos que son altamente volátiles tienen bajo punto de fusión, tienen elevada presión de vapor. No es el caso de estos sólidos porque la unión es extremadamente fuerte. Por otro lado, esta unión, que si bien es extremadamente fuerte, son muy polares entre sí, porque nosotros sabemos que hay iones que están unidos entre sí, por lo tanto, cuando yo los junte con el agua tiene una densidad altamente negativa de un lado y baja densidad negativa, por lo tanto densidad positiva del otro, me permite que se solubilicen muy bien los iones, separándose entre ellos y dirigiéndose a esas determinadas partes de la molécula de agua. Pero obviamente, así como son muy solubles en compuestos polares o compuestos como el agua, ¿sí? Solventes como el agua, son todo lo contrario para aquellos solventes como el benceno, que son apolares. Si bien cuando nosotros tenemos el sólido tiene, como ustedes pueden observar ahí antes de que se golpeen, ven que está siendo golpeado este sólido, antes de que se golpee ustedes ven dos colores, ¿sí? Verde y gris. Cada una de ellas me está simbolizando un ion, uno positivo y otro negativo. Están unidos entre sí, con lo cual toda esa pieza no tiene carga eléctrica, ¿sí? Si es un sólido, no tiene carga eléctrica. Por lo tanto, el estado sólido, como ya habíamos visto en todos los compuestos iónicos, no conduce electricidad. Sin embargo, si yo ya lo disolví o lo llevé a fusión, es decir, superé el punto de fusión, es decir, está en forma de líquidos, ya la unión que hay entre esos iones no es tan fuerte, están separados, existen con entidad de iones, por lo tanto sí pueden conducir la corriente eléctrica. Dice que son frágiles. ¿Qué sucede? Si yo golpeo un compuesto como por un trozo, yo pudiese conseguir un trozo de fluoruro de sodio, ¿sí? De sal de mesa, lo golpeo fuerte, lo que hago es mover un pedazo de esa placa de catión, anión, catión, anión, catión, anión, catión, anión, ¿sí? Y al desplazarla, como pueden observar al lado, después de que la golpeo con el martillo al lado, veo que se juntan dos iones de igual carga. Los iones de igual carga se van a repeler, y al repelerse van a hacer que se pueda romper. Por lo tanto, apenas yo lo golpeo con algo, ¿sí? Voy a desplazar eso que estaba tan bien ubicado, y de esta manera voy a generar la ruptura de ese material. ¿Se entienden los por qué? Entonces todo es mucho más sencillo. No se te escucha, Martín. ¿Puedes hablar un poquito más? Sí, perdón, pensé que era yo nomás. Si alguien me puede decir lo que él dijo también. Que no se rompían por el golpe, sino por la diferencia de electronegatividad. Sí, gracias.
no es de electronegatividad, sino lo que es de la diferencia de iones, ¿sí? Al ser los mismos iones, el mismo tipo de carga de ion, acá no hay diferencia de electronegatividad en juego, lo que hay son iones positivos y negativos. Claro, como queda un Son catión separados. frente a otro catión y un anión frente a otro anión, no se atraen, se repelen. Se repelen, por lo tanto se rompen. Pero, profe, ¿son duros o son frágiles? Porque dicen que son frágiles, pero yo había encontrado completando la guía de usted de autoestudio que mandó, Sí. decía como que eran duros. Su dureza Son era que eran duros. duros. Vos los tocás y son duros, no es algo que vos lo intentás hacerles un golpe fuerte. Cuando vos le haces el golpe, Duro no es lo contrario de frágil. Claro. Ni antónimo. Antónimo en todo caso. Sí. ¿Soy un poquito más clara, por las dudas? Sí. Fragilidad, Yo otra prefiero cosa. que me pregunten, chicos. Si yo no puedo responder como me pasó hoy con esa pregunta del diamante, yo voy a decir que no sé responderla. Pero pregunten porque hay que sacarse las dudas, ¿sí? Dureza y Bien. rigidez son dos propiedades distintas, creo que esa es la respuesta, ¿no? Claro, no es lo mismo, digamos. Puede ser duro, pero no significa que no sea frágil. ¿Sí? Todo depende que estés cortando, pero obviamente que estás rompiendo moléculas. ¿Sí? Eso seguro. ¿Qué es lo que estés cortando? Pues algunas cosas son relativamente sencillas de cortar y otras no. Papel con poca fuerza lo puedo cortar, habría que ver qué tipo de uniones tiene, porque ahí tenemos muchos compuestos, no solamente uno. Cuanto más, más compleja es la molécula, más complejo por ahí es poder determinar. No, Juan, al menos yo no lo conozco, Juan Pablo. Capaz que sí se sabe, pero yo no. Supuestamente los Tampoco sé si se logró hacer. Bueno, pasamos al otro tipo de sólido. El otro tipo de sólido tiene que ver con las uniones metálicas, que ustedes ya vieron, se llaman sólidos metálicos. Los sólidos metálicos, si mal no recordamos, ¿se acuerdan que eran estructuras donde había iones, perdón, no había iones, justamente lo que no hay son iones, sino que son átomos con toda su carga positiva del núcleo y todos los electrones menos los electrones de valencia. Todos ellos unidos entre sí, que permanecen unidos gracias a que los electrones de valencia se mueven en ese mar de electrones, dándole características muy particulares a los sólidos metálicos. Los sólidos metálicos, si ustedes tienen mucho brillo, debido justamente a estos electrones que cuando incide la luz, la reflejan, ¿sí? Entonces, de esa manera hacen que tengan mucho brillo. Tienen con una conductividad eléctrica muy elevada, porque obviamente tenemos electrones en movimiento, con lo cual simplemente es un pasaje de esos electrones que ya están en movimiento para dar energía del otro lado. Tenemos muy variado el punto de fusión que tengan estos metales, ¿sí? Este comportamiento. No siempre podemos hablar de que tenemos fuerzas muy grandes, como podíamos hablar anteriormente, sino que varían mucho. Fíjense que así como tenemos el mercurio, que es el único metal líquido, ¿sí? Podemos hablar del wolframio, que tiene 3.419 grados Celsius, tenemos que llegar para poder llegar a su punto de fusión. Así como tiene una conductividad eléctrica elevada, tiene una conductividad térmica también elevada. Como todo ya lo hemos visto, aquellos sólidos, a los compuestos con uniones metálicas, no son solubles en agua, no pueden solubilizarse porque en cierta forma son moléculas, ¿bien? Entonces no logran solubilizarse casi en ningún disolvente común. Sí se pueden usar algunos ácidos fuertes para poder disolver algunos de ellos. El único metal líquido se disuelve formando disolución, bueno, llamando amalgamas, ya lo hemos visto a eso, así que podemos pasarlo. Este lo habíamos explicado bastante bien. Este es un cuadro muy parecido al de los compañeros, donde tenemos el resumen de todo. Sí, ya lo explicamos, así que pasamos a otro. Bien,
Acá me voy a detener un ratito porque esto casi siempre es pregunta de parcial y de final. Si llegan a un final y no estudian esto, chicos, desgraciadamente es poco probable que la aprueben, ¿sí? Hay elementos, ya vimos en la tabla periódica, que son metales y elementos no metálicos. Sin embargo, hay un grupo de elementos que tienen ciertas características metales y no metales, depende en qué situaciones se los mida, digamos, tienen distintos comportamientos, distintas propiedades más parecidas a los metales y a los no metales. Entre ellos tenemos el silicio, generalmente están ubicados entre medio de esa escalerita. El silicio, entonces, no, los elementos de transición están en el medio de la tabla periódica, en la parte que vos escondés cuando doblás la tabla periódica. ¿Sí? ¿Los metaloides? Exactamente, a veces se los llaman metaloides, ¿sí? Generalmente se los llaman metaloides. Vieron que nosotros no damos esa parte de la separación de la tabla periódica, pero generalmente se encuentran ahí al costadito a la izquierda, podríamos decir, de la escalerita, que se puede ver que separa los metales de los no metales. Por ejemplo, el silicio es muy utilizado para semiconductores, como son un el silicio para poder ser utilizado, sí, para poder ser utilizado de esta manera necesitamos que sea totalmente puro. Los metales, todos los metales en la naturaleza se los encuentra siempre en forma de óxidos o con presencia de distintas impurezas. Justamente por eso es que se utilizan tantos compuestos químicos en las minas de distintos metales para poder separarlo y toda la contaminación tan común que se tiene, ¿sí? Si bien se están buscando otras alternativas para disminuir la contaminación, sí son todos procesos químicos que se tienen que llevar a cabo para separar. En el caso del silicio, un proceso que no puedo asegurar que sea el único, pero sí es el que se conoce, que conozco yo al menos, para poder extraer las distintas impurezas que tiene, es tomar un lingote de silicio y se les pasa alrededor de ese lingote una barra de radiofrecuencia, puede ser que dice, no alcanzo a leer y no me lo recuerdo de memoria, ¿sí? Que va como atrayendo hacia ella todas las impurezas. Eso se mueve hacia uno de los costados, desde una punta hacia la otra punta del lingote, ¿sí? De tal manera después puede dejar todo en una de las puntas del lingote, todas las impurezas, luego se corta. Obviamente no se puede utilizar para este fin la parte donde quedan todas las impurezas, el silicio con todas las impurezas, se utiliza la otra parte del silicio. Y el problema que tiene el silicio es que para poder sacarle mayor ventaja necesitamos trabajar con temperaturas bastante altas para que sea un mejor conductor. Lo cual complica un poco más para poder trabajarlo. Si bien necesitamos trabajar siempre con el silicio puro, se ha encontrado que el silicio, cuando se lo impurifica de determinada manera con determinados elementos, átomos de esos elementos, se puede lograr sacar mayor provecho de estos semiconductores. Y estos semiconductores intrínsecos se convierten en semiconductores extrínsecos, que pueden ser del tipo P o del tipo N. ¿En qué va a variar? En que fíjense que si yo miramos la imagen que está marcada como A, vemos los átomos de silicio, donde si ustedes miraran la tabla periódica, otro grupo lo hice mirar, a ustedes por una cuestión de tiempo no, están ubicados en el grupo 4B, ¿sí? Es decir, tiene 4 electrones en su última órbita, tiene 4 electrones de valencia, lo cual me permite formar enlaces covalentes con todos los otros compuestos de metal, del metal silicio. ¿Sí? Si yo extraigo un átomo de silicio, uno de los átomos centrales del silicio, y lo reemplazo por algún elemento del grupo 3 o del grupo 5, es decir, de alguno de los que están acompañándolo a los costados, por ejemplo, acá muestran el fósforo, o sea, del grupo 5, el elemento de ese fósforo es introducido de tal manera que es introducido con todos sus cationes y todos sus electrones. El grupo 5 me aclara que me dice tiene 5 electrones en su último nivel, es decir, 5 electrones de valencia.
Cuando este fósforo se incorpore a esa red formada de silicios, va a formar enlaces covalentes con los silicios de los costados, pero les va a sobrar un electrón. Ese electrón es el que va a moverse logrando una mejor conductividad eléctrica. A este tipo de semiconductores extrínsecos se lo denomina N, semiconductor del tipo N. Y si lo razonan, tiene que ver con la carga negativa, ¿sí? Tiene mayor carga negativa porque tiene mayor electrones. Entonces de esa manera se pueden acordar cuál es el N y cuál es el P. Si bien uso el fósforo, que el símbolo es el P, se llama semiconductor extrínseco del tipo N porque tiene un electrón de más. Cualquiera de los elementos del grupo 5 van a dar ese electrón extra que permite esa mayor conductividad. ¿Vamos a la otra? En el dibujito inferior ustedes pueden observar, mejor, vamos al que tiene el aluminio. Vieron que tenemos una red de silicios y aluminio, ¿sí? Se puede usar boro, aluminio, cualquier elemento, pero hay elementos muy comunes del grupo 3 que se utilizan para eso. Cuando yo extraigo un silicio de esa red y agrego un átomo de aluminio, por ejemplo, o cualquier otro elemento del grupo 3, como el boro, lo que estoy agregando otra vez son ese elemento con todos sus protones y todos sus electrones. Pero ese elemento tiene como electrones de valencia solo 3 electrones. Por lo tanto, va a ser uniones covalentes con los silicios, pero le va a quedar un hueco. Va a haber un electrón del silicio que no va a poder unirse covalentemente al aluminio, ¿sí? Por lo tanto, me va a dejar un hueco en ese espacio. Ese hueco va a permitir que el electrón que viene de esa corriente eléctrica pueda ir saltando de un lugar al otro porque tiene un hueco para poder trasladarse. Entonces, de esta manera es como se logra, se mejora la conductividad, entonces con el dopado del silicio. Se dice que el proceso por el cual se impurifica a propósito al silicio de tal manera de lograr un mejor aprovechamiento de esa conductividad, se lo denomina dopado. Y al elemento aluminio, fósforo, del cual estábamos hablando en este caso, ¿sí?, se lo conoce como dopante. Cuando yo utilizo un elemento del grupo 3 que tiene menor cantidad de electrones de lo necesario, en cierta forma me da mayor cantidad de carga positiva respecto a la cantidad de silicio que tenía, como para que ustedes aprovechen y lo razonen mejor, ¿sí? Se lo llama del tipo P. Pero todo esto que yo dije, por qué N y por qué P, es como lo que yo uso para recordarlo, como N y P, ¿sí? Pero no me hagan ese verso a mí, ¿sí? Esa parte háganlo ustedes porque no encontré un sustento donde alguien lo explique en un libro a esa parte, ¿sí? Pero se llaman N y P. N cuando se usa un elemento del grupo 5, P cuando se usa un elemento del grupo 3. Bien, exceso de electrones o déficit de electrones. Bien, ¿se entendió más o menos esto? Sí, sí. Creo que estamos, el que pasa la Filmina y yo. Sigamos. ¿Sí? Bueno. Cristales líquidos. Esto también voy a explicar rápido, porque si bien está interesante, no hay mucho más que explicar. Ahora cuando ustedes vean en los libros también van a ver que por ahí ingresa a temas más complicados de comprender. Y yo lo que quiero que entiendan lo que tiene que ver con cristales líquidos. Entonces, los cristales líquidos también son sólidos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? No cualquier sólido, hay sólidos que cuando se le aumenta la temperatura no se transforman directamente en líquido, pasan por un estadio llamado de cristal líquido, en el cual, si ustedes pueden observar las moléculas, no están ni completamente asociadas a un sólido ni completamente asociadas a un líquido, sino que tiene una variación. Tiene una variación en su forma de ubicarse las moléculas y no están ni muy desordenadas, totalmente desordenadas como un líquido, o casi tan desordenadas como un líquido, ni muy ordenada como si no tiene un sólido. Vamos a otra.
Los cristales líquidos, bueno, son algunas sustancias que lo pueden tener, tienen puntos de fusión, 2 puntos de fusión, no uno solo, ¿sí? O sea, yo puedo pasar de un estado bien definido a un cierto valor, paso aquí, y de aquí paso a otro, ¿sí? Tengo 2 puntos de fusión. Son reversibles entre sí, por eso es que es interesante poder utilizarlo. Son muy buenos sensores de cambios de temperatura, presión y campos magnéticos. Sí se han utilizado mucho para los sensores de temperatura. Ese fue el primer uso que se le dio a los cristales líquidos. Lo que tienen los cristales líquidos es que si yo les doy una carga eléctrica, a esos cristales líquidos lo que hago es cambiar la alineación de las moléculas. Al cambiar la alineación de las moléculas, vamos un ratito para atrás. Dame una para atrás. Para atrás. Ahí está. La alineación de las moléculas, ¿vieron que hay un N acá? Al costado. Tiene que ver con la luz que incide, ¿sí? Lo que quiso mostrar fue eso. Volvamos a la otra. Entonces, cuando yo les doy un cambio, entonces, en la carga eléctrica, lo que hago es cambiar la alineación de esas moléculas. Al cambiar la alineación, lo que yo estoy haciendo, si hago pasar un haz de luz, voy a modificar cómo atraviesa ese haz de luz. Me puede dar mayor o menor oscuridad. ¿Bien? Y eso es lo que se utiliza mucho en las pantallas. Justamente por eso es el uso que se da a los cristales líquidos. Porque ese cambio en las cargas eléctricas me permite cambiar las distintas maneras en que están ubicadas esas moléculas y generar una visión diferente de la luz que la atraviesa. Como yo lo que veo es la luz que la atraviesa, puedo ver diferentes tonos más negros o menos negros, ¿sí? En el caso de pantallas de LCD, lo que se utiliza además de estos son filtros. Filtros que me permiten ver variación de colores, ¿sí? Rojo, verde y azul son los filtros que se utilizan y que varían con el voltaje y la aplicación de los filtros. Eso es lo que me permite observar diferentes colores o animaciones que utilizamos. Un clic más. Bueno, acá podemos ver como para diferentes temperaturas, porque es utilizado desde el punto de vista de temperaturas, para diferentes temperaturas, vemos que pasan por estadios intermedios, podríamos decir, llamados eclécticos, nemáticos, no me acuerdo de memoria si lo estoy leyendo, con poca visión, díganme si digo bien, y no me acuerdo. ¿Quién me dice lo que dice ahí? Líquido, isótropo. Isótropo, sí. Gracias. Entonces el cristal líquido, antes de llegar a ser un líquido isótropo, pasa por un par de estadios de cristal líquido, donde pueden observarse ahí los distintos, las formas en que se ubican las moléculas. Al formarse de distintas formas, también me permiten divisar de maneras diferentes, y por eso es un buen sensor de temperatura. ¿Uno más? Bueno, volvemos a lo mismo, ahí se observa la fase esmética A, la C y la nemática. Esmética, no sé qué dije anteriormente, dije mal. Y la fase nemática. Pueden observar también no solamente con las moléculas como si fuesen esos gusanitos que ponemos, sino que también pueden verlas en la parte de abajo, ya como forma de moléculas propiamente dichas. Hacemos clic. Más de lo mismo, ¿sí? Porque todo gira alrededor de eso. Y acá yo le pregunté al otro grupo, ese que todavía no habían visto nada de hardware desde el punto de vista de la pantalla, pero una pantalla generalmente está ubicada de esa manera. Nosotros tenemos el filtro vertical que dice ahí, pero en realidad es lo que nosotros observamos. ¿Qué vemos nosotros si nos metemos hacia adentro de la computadora o hacia adentro de una pantalla? Vemos justamente ese filtro vertical, después vemos las piezas, los platos, como dice ahí, de vidrio. Entre medio de esos dos platos de vidrio está el cristal líquido, las moléculas de cristal líquido, las cuales con un poco de voltaje, cambiando el tipo de voltaje, se van alineando de diferentes maneras y permiten observar el negro, el blanco, ¿sí? Y después hay una separación de un filtro horizontal y los filtros de colores, el rojo, el verde y el
Amarillo, creo, no me acuerdo qué color dije, chicos, ya eso de memoria no me los acuerdo nunca. ¿Sí? Los 3 filtros de colores para poder Verde, rojo y divisar. azul, ¿no es? Verde, rojo y azul, sí. Puede ser. Ahora miramos cualquier cosa, ¿sí? Los 3 tipos de filtros para poder tener lo que podemos nosotros observar en una pantalla, ¿sí? Con eso estaríamos terminando lo que es sólidos. Estaríamos en tiempo para la clase, para que ustedes terminen el horario de la clase. ¿Quieren que demos 10 minutos más y demos algo de soluciones? O si no, arrancamos soluciones la clase que viene, quizás si pudiésemos arrancar un ratito más temprano. Si damos soluciones, me gustaría dar las soluciones del parcial. Claro, no, pero esto es otro tipo de soluciones. Solo después te mostramos las soluciones, no te podés quejar, vos las haces, corregimos y después te mostramos las soluciones. Siempre fuimos así, re buenitos somos. Bueno, gente, díganme qué prefieren, un descansito y empezar tranquilo la próxima clase que tienen hoy, o prefieren dar un poquito y... Sería, profe, damos Dale, la próxima clase y el Porque otro día tampoco, se rinde eso. recuerde que hay gente también que ahora, por ejemplo, no está en la clase por problemas X y que a lo mejor no van a ver este pantallazo general y que van a querer ver la clase completa la próxima. Hagamos una cosa, grabemos la parte de pantallazo general, ¿sí? A ver, yo voy a tratar de comportarme como un docente serio, porque generalmente yo sé hacer chiste, de hablar y qué sé yo con ustedes, que no me gusta cuando sale eso en una grabación, ¿sí? No sé si el compañero va a poder grabar esta última parte de soluciones y hacemos un pequeño pantallazo de todo y compartimos eso en el campus. Si usted, profe, quiere que no la Yo vean puedo en grabar la con grabación. OBS, usted va a decir. O a ver si yo puedo acá, capaz que yo pueda grabar acá en el celular. Sí, me da la opción, ahí está. Bien. Pasamos a la otra. Ahí estoy grabando, chicos. No está soluciones ahí. Ahí está, bien. La unidad 6 es la de soluciones. Tenemos que ver los distintos tipos de soluciones que vamos a poder encontrar. ¿Cómo expresamos qué cantidad de soluto hay en esa solución? Es decir, la concentración que tenga. ¿Cuál va a ser la variación que tiene la solubilidad de acuerdo a la temperatura y a la presión? Vamos a ver cómo se comporta. Y vamos a terminar dando diagrama de fases, observando las propiedades coligativas, recordando que, y eso sí ya empiezo un poquito porque va a ser un tema que lo vamos a dar la clase que viene, justo antes del parcial. Entonces, propiedades coligativas, recuerden que las propiedades coligativas son aquellas que cambian solamente en función de la cantidad de soluto no volátil, ¿sí? Soluto no volátil disuelto, y no tiene que ver con las características de ese soluto, ¿sí? Sino tiene que ver solamente con la cantidad, y que sea un soluto, y vamos a ver cómo cambia, que llamamos bulloscopía, crioscopía, ósmosis. Pasamos una más. Y las aplicaciones que nos hacen divisar mejor esta última parte. Fíjense, cuando hablamos de propiedades coligativas, hablamos de que la presión de vapor nosotros tenemos una solución, la solución está formada por un solvente y el soluto no volátil, ¿sí? Cuando el solvente está solo, va a tener un cierto valor de presión de vapor, un cierto valor de punto de ebullición y de punto de congelación. Al agregarse un soluto no volátil, va a haber variaciones en la presión de vapor, en el punto de ebullición y en el punto de congelación. El por qué lo vamos a ver la clase que viene. Pero esto va a generar un descenso de la presión de vapor con un consiguiente, por lo tanto, aumento del punto de ebullición, ¿sí? O sea, nosotros si ponemos agua pura a hervir, va a tener un punto de ebullición determinado de un valor de 100 grados Celsius para una presión de una atmósfera, pero sin embargo, al agregarse un soluto, como por ejemplo cloruro de sodio, ¿sí? Un soluto no volátil, de acuerdo a la cantidad de soluto que se haya agregado, vamos a tener un aumento en el punto de ebullición, es decir, ya va a dejar de ser 100 grados, sino que va a ser un valor por encima de 100 grados a esa misma presión.
En el caso del punto de congelación, lo vamos a observar cómo se comporta en el diagrama de fases y vamos a ver cómo desciende el punto de congelación. Justamente la aplicación más común para esto, que si ustedes han visto alguna película o han tenido la posibilidad de estar en algún lugar donde las carreteras se llenan de hielo, se les agrega se les agrega sobre ese hielo, digamos, esa capa de hielo, cloruro de sodio, sal de mesa, de tal manera de que descienda el valor en el cual se congela. Nosotros sabemos que el agua se congela aproximadamente a 0 grados Celsius para una presión de una atmósfera, pero al haberle agregado cloruro de sodio sólido, ¿sí?, se va a formar una solución. Esa solución va a hacer que descienda el punto de congelación del agua y me libere, ¿sí?, del hielo en la carretera. Otra de las propiedades coligativas es la presión osmótica. La presión osmótica es exactamente, también Adrián, tenés razón, porque justamente lo que hace es eso, disminuye el punto de congelación del agua, entonces yo puedo estar a temperaturas más bajas sin que se forme nieve ni hielo. La presión osmótica está también relacionada con la cantidad de soluto disuelto, y entre ellas, entre el uso que se le da es la osmosis inversa, o que puede ser utilizada para purificar agua, entre otras cosas, ¿sí? Presión osmótica es lo que sucede dentro nuestro, en nuestras células. La presión osmótica está presente en todo momento. Vamos a otras y empezamos a ver un poquito más de lo que es. Bien, acá podemos observar dos etiquetas de soluciones que quizás sean bastante comunes para nosotros, que tienen que ver con un juguito esos que vienen en estado líquido, donde en la información me están diciendo que tengo un solvente, que es agua, pero que además tengo agregados de una serie de solutos que le dan distintas características y sabor a lo que estoy tomando. También podemos observar ahí un jerez, una etiqueta de un jerez, donde también tenemos una solución líquida, donde es agua, alcohol y algún colorante probablemente para darle el color al jerez, y podemos ver que dice la graduación alcohólica, es decir, me está informando la concentración de alcohol dentro de esa solución. Vamos a otra. Entonces, ¿qué es una disolución o qué es una solución? Es lo mismo hablar de disolución que de solución, sí. Y ambos, o sea, lo mismo, que son lo mismo, es una mezcla homogénea. Recordemos que era mezcla homogénea, no solamente que tenía una sola fase, sino que sus propiedades intensivas eran iguales en cualquier punto de esa mezcla. Entonces, es una mezcla homogénea formada generalmente por un soluto, que es el que se disuelve en el solvente o disolvente, como dice acá, distribuido en un disolvente. La sustancia que se solubiliza en el solvente, ¿sí?, es el soluto y está generalmente en menor proporción. Si el soluto está en menor proporción y el solvente está en mayor proporción, va a ser el solvente o el disolvente, que es exactamente lo mismo, el que le dé el estado de agregación en el cual se encuentra esa solución en particular. ¿Sí? Hacemos uno. Acá podemos ver diferentes tipos de ejemplos de soluciones gaseosas, líquidas o sólidas, y los componentes que tienen cada uno de ellos como para que sea a modo de ejemplo. No la doy para poder ir más rápido, total es cuestión de mirarlo. ¿Vamos? Bien. Sí, la parte de concentración es interesante que lo vean. Las concentraciones pueden ser formadas por unidades físicas o unidades químicas. Acá vamos a hablar de la concentración de una solución desde el punto de vista de la utilización de unidades químicas. Ustedes recuerdan que moles es una forma de hablar de una cierta cantidad de masa de un compuesto, de una sustancia, y va a depender de esa sustancia en particular qué cantidad de masa equivale a 1, a 2, a 3 moles. ¿Bien?
Justamente por eso se dice que la molaridad es una unidad química de concentración, porque me vincula una unidad que tiene que ver con el compuesto químico, que son los moles. Vincula los moles de solutos presentes de esa solución por cada litro de solución que tenga. Es decir, es una relación. Si yo varío la cantidad de solución que tenga, sí o sí, para que la concentración siga siendo la misma, voy a tener diferente cantidad de moles. ¿Sí? Es una relación que se mantiene constante siempre que se hable de la misma concentración. Por eso se dice que es una propiedad, la concentración es una propiedad intensiva. ¿Bien? Así como podemos vincular moles con litros, con volumen de solución, podemos vincular moles con masa de solución. Y a esta se la llama molalidad. Ya no solamente masa de solución, perdón, dije mal, no es masa de solución, sino masa de solvente. Moles de soluto en relación a la masa de solvente. Entonces, lo que yo tengo acá es una molalidad, y lo que estoy diciendo es qué cantidad de moles de solutos hay presente por cada kilo de solvente o de disolución. ¿Qué es lo bueno de utilizar masa? El hecho de poder utilizar masa, lo que yo estoy haciendo es independizarme de la temperatura. No hay variación en la masa con la temperatura. Sí puede suceder con el volumen. Por eso molaridad muchas veces es utilizado cuando hay variación de temperatura. Fracción molar. Fracción molar ustedes la han visto cuando vimos la ley de Dalton. ¿Sí? En la ley de Dalton se usó por primera vez lo que era una fracción molar, que era la relación que había entre moles de un gas con respecto a los moles totales que existían en esa mezcla de gases. Bueno, acá lo vemos desde el punto de vista de una solución, donde no sí o sí tiene que ser un gas. Puede ser una solución formada por más de un componente. Por lo tanto, yo no puedo hablar de soluto y solvente, sino que voy a hablar de la cantidad de fracción, la fracción molar, la cantidad de moles de uno de los componentes respecto a los moles totales de todos los componentes presentes en la solución. Cuando digo todos los componentes, también incluyo al solvente, ¿sí? ¿Pasamos a otro? Acá vemos unidades llamadas unidades físicas. Las unidades físicas, como podemos observar acá, si bien son unidades de concentración, otra vez me vinculan soluto-solvente o soluto-disolución. En este caso estamos viendo todas solutos-disolución, ¿sí? Soluto-solución es exactamente lo mismo. Y las unidades que se utilizan son las unidades físicas, de masa en gramos, volumen en mililitros, masa en kilogramos, volumen en litros, ¿sí? Unidades, vuelvo a decir, unidades físicas. Si hablamos de porcentaje peso en volumen, o porcentaje en volumen como dice ahí, estamos hablando de la cantidad de gramos presente de soluto por cada 100 mililitros de solución. 100 porque estamos hablando de porcentual. Y hablamos de solución porque sabemos que si estamos hablando de 100 en un porcentaje, estamos hablando del total. Y el total es el soluto más solvente, es decir, la solución. Lo mismo cuando hablamos de porcentaje peso en masa, en la relación que hay de gramos de soluto por cada 100 gramos de solución total, o bien, como dice ahí, expresada de otra manera, que también podríamos haberla expresado la anterior, es gramos de soluto en relación solamente a los gramos de solución, pero después multiplicado por 100 para que sea porcentual. Existen otras unidades, como partes por millón, partes por billón o partes por trillón, muy utilizadas para soluciones en las cuales la cantidad de soluto es minúsculo, es muy pequeño en relación a la cantidad de solución que se tiene, o en relación, si queremos, a la cantidad de solvente que tiene. Por eso hablamos de soluciones muy diluidas, que la clase que viene vamos a decir qué diferencias hay entre ellas, ¿sí? Partes por millón lo que está significando es la cantidad de masa en gramos de soluto por cada gramo total de solución, pero multiplicado por 10 a la 6, 10 a la sexta. O también, lo van a ver y es muy común, porque generalmente es como hablamos, significa la cantidad de miligramos de soluto por cada kilogramo de solución, directamente. Y vemos que la relación que hay entre miligramos y kilogramos es justamente 10 a la 6.
Por eso es que se puede hablar directamente de miligramos en kilogramos. Decíamos que son soluciones muy diluidas y el compuesto, el solvente más común que se tiene es el agua. Por lo tanto, la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. Si tenemos en cuenta eso, podemos comprender mucho mejor el cuadrito de la derecha que tenemos, donde dice que partes por millón son miligramos por litro de solución. ¿Sí? Después cuando después vamos a dar las otras formas de medir, y siempre, como pueden observar ahí, estamos hablando de masa de soluto o, sí, masa de soluto siempre, en esta que ustedes están viendo. Hay otras formas, de otras unidades que no las vamos a ver en este curso, que son masa de soluto respecto siempre a la cantidad de solución, expresada en volumen o expresada en gramos. Uno más, creo que ya no se dio. Hasta ahí nomás. Hasta ahí damos hoy. Bien, chicos, hasta ahí estamos como el otro grupo. Fíjense la parte de factores, ustedes van a tener todo acá, así que pueden ir mirando la filmina e ir viendo como para que la clase que viene sea simplemente para recordar lo que ustedes leyeron, ¿sí? Los dejo tranquilitos, pues son y 45 ya. Ok, profe. Bye. Gracias. Perfecto, profe. Nos vemos. Gracias por ayudar. Chao. No, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Gracias, chicos. A ustedes por Luego, aguantar. profe, No hay por qué, profe.